Muy buenas noches tengan todos ustedes en este miércoles. Me da mucho gusto saludarles. Su servidor, el Padre Hugo Landeros. Estamos en nuestra segunda clase ya de nuestro hermoso itinerario de teología espiritual. Y para comenzar, vamos a invocar al Espíritu Santo con la oración que tenemos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y guíanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y guíanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y guíanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos la semana pasada y también responderemos a las preguntas que dejamos de tarea, que ojalá hayan podido responderlas. Vamos a hablar un poquito sobre esas respuestas y seguiremos avanzando con nuestro tema de teología espiritual. Bien, una pequeña recapitulación. Hablamos un poco sobre la mentalidad de hoy, sobre la espiritualidad, ¿verdad? Hablamos de algunos prejuicios que se dan, por ejemplo, personas que dicen yo soy espiritual pero no religioso. Dijimos que nuestro Señor Jesucristo, pues también Él no solamente era espiritual, sino que también Él era religioso. O sea, no se puede decir nada más, yo soy espiritual y no religioso. No, ¿verdad? Se puede ser espiritual y religioso. También hay gente que dice, creo en Dios, pero no en la iglesia. Ya hemos hablado un poco sobre ese tema, vamos a profundizar, que creer en Dios, creer en Jesucristo, supone también creer en la iglesia. También hay gente que dice, creo en Dios y en la iglesia, pero no conozco mi fe. Puede ser la mayoría de nuestros casos, que creemos en el Señor, creemos en la iglesia, pero necesitamos conocer más nuestra fe. Bien, hablamos sobre el objetivo del curso, ¿verdad? Ese ya se los dejo a su consideración. Bibliografía, espero que ya tengan todos ustedes este librito, Síntesis de Espiritualidad Católica. Por ahí en el chat se mandó el link para poder bajar el libro, Síntesis de Espiritualidad Católica. Por ahí también hemos hablado de estos otros libros que ustedes ya pueden ir, si gustan, pues ir leyendo. Yo siempre digo, este libro del Catecismo de la Iglesia Católica es el que deberíamos leer en primer lugar, ¿verdad? Juntamente pues ahorita con este libro de Síntesis de Espiritualidad Católica, pero el Catecismo de la Iglesia Católica de verdad es una joya, ¿verdad? Después de la Sagrada Escritura, sin duda que es una de las grandes joyas que tenemos en nuestra fe. Bien, hablamos un poquito de la bibliografía, la introducción a la teología espiritual. ¿Por qué la teología espiritual? Porque es el término más actual que tenemos cuando se habla de espiritualidad católica. Y hablamos un poco antiguamente se hablaba de mística y ascética o teología de la perfección cristiana. Actualmente se habla de espiritualidad y teología espiritual.
Entonces estoy haciendo un poquito de recapitulación. Se hablaba un poquito del término mística, ascética, sobre todo el término de teología espiritual proviene del Concilio Vaticano II y la Sacrosanctum Concilium en el número 16. Bien, sobre la naturaleza de la teología espiritual, pues nada más les recuerdo la importancia de que haya en esta materia buena doctrina espiritual o buenos principios doctrinales, pero al mismo tiempo también la importancia de la experiencia de los santos. La experiencia también de la vida espiritual es muy importante. Entonces no hay contradicción. Y es bien importante las dos cosas, los principios doctrinales, pero también los datos experimentales. Y hablábamos de que la teología espiritual es difícil por estas razones que ya habíamos expuesto. Simplemente me detengo en esta por la dificultad de expresar en palabras humanas las obras del Espíritu. Qué difícil es expresar esta acción del Espíritu Santo en palabras humanas. Y más o menos por aquí nos habíamos detenido. ¿Por qué hablamos de espiritualidad y por qué hablamos de espiritualidades? Hablábamos un poco de que se puede hablar de espiritualidad universal en el sentido de que existen los medios fundamentales para poder vivirla. Nosotros nos estamos deteniendo en este curso sobre todo en la espiritualidad general, ¿verdad? General, para toda la iglesia, ¿sí? Y los medios tradicionales e importantes pues son la oración, la liturgia. Aquí falta la Sagrada Escritura, sin duda, ¿verdad? Porque la liturgia está suponiendo la Sagrada Escritura, pero también falta la Sagrada Escritura, abnegación, ejercicio de todas las virtudes bajo el imperio de la caridad, ¿sí? Estos medios son muy importantes, son básicos para hablar de espiritualidad en general. Y hablábamos también de que se puede hablar de espiritualidades según diversos aspectos. Por ejemplo, según la época se puede hablar de primitiva, patrística, medieval, según los estados de vida, laical, sacerdotal o religiosa, o según las dedicaciones, contemplativa, misionera, familiar, asistencial, o según también el carisma, es decir, según también el regalo que Dios haya suscitado a alguna persona, a un San Francisco de Asís, o a un San Ignacio de Loyola, a una Santa Madre Teresa de Calcuta, etc. Entonces también se puede hablar de ese tipo de espiritualidad, y por eso se habla de espiritualidad franciscana, benedictina, ignaciana, etc. ¿Sí? Entonces aquí es importante tener en consideración que hay una espiritualidad cristiana católica para todos, ¿sí? Pero luego también se pueden hacer distinciones de espiritualidades según el tiempo, según el estado de vida, según las dedicaciones o según también algún carisma. Bien, prácticamente por aquí nos estábamos deteniendo, aunque aquí fue el punto esencial donde nos detuvimos. No olvidar que la espiritualidad de la Iglesia tiene en la Sagrada Escritura su principal escuela a todos los cristianos. La Sagrada Escritura viene a ser el corazón de la espiritualidad. Y hablábamos un poco de la importancia de la Sagrada Escritura. Estamos en el mes de la Biblia. ¿Y por qué septiembre es el mes de la Biblia? Porque San Jerónimo tradujo prácticamente toda la Biblia al latín. Y San Jerónimo muere el 30 de septiembre. Es el momento en el que Dios Padre lo llama a la eternidad, y por eso la Iglesia pues ha querido que septiembre sea el mes dedicado a la Sagrada Escritura. Y San Jerónimo acuñó una frase muy importante para esta noche: el desconocimiento de la Sagrada Escritura es también desconocimiento de Jesucristo.
Si nosotros desconocemos la Sagrada Escritura, muy probablemente vamos a estar desconociendo también a Jesucristo. De ahí la importancia de la palabra de Dios. Y por ahí yo les dejé de tarea, y aquí ya estamos llegando a la tarea, para este día, ¿sí? Les había pedido que leyeran los números 101 a 141. 101 a 141. La primera pregunta era, ¿qué son los géneros literarios? Pues bien, en el número 110 viene la respuesta, ¿sí? Dice, para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, ¿sí? Bueno, pues los géneros literarios, en pocas palabras, vienen a ser esto, las maneras de hablar, de narrar las cosas en aquel tiempo, es la forma literaria de expresarse, ¿sí? Entonces hay que tener en consideración que ciertamente el autor de la Sagrada Escritura por excelencia es Dios nuestro Señor, ¿sí? El Espíritu Santo, pero también sabemos que Dios se ha valido de personas que han escrito pues todo lo que Dios les estaba pidiendo a través de los géneros literarios de la época, ¿sí? Entonces es importante conocerlos, ¿sí? Ahorita no nos vamos a poner a ahondar en los géneros literarios, ¿sí? Son varios, pero más que nada lo que quería es que sobre todo pudiéramos nosotros leer estos números para quedarnos con más deseo de seguir profundizando. La segunda pregunta, pues, ¿quién es el autor de la Sagrada Escritura? Ya lo hemos comentado. Es Dios, nuestro Señor, es el Espíritu Santo, pero también auxiliado por personas que pues, recibieron toda esta iluminación para ponerla en escrito. Los sentidos de la Sagrada Escritura, esa es la siguiente pregunta, pues ahí está, creo que es muy sencillo. En el número 115 se habla del sentido literal y del sentido espiritual. Se habla en algunas ocasiones, pues sí hay un sentido literal en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, consagra, ¿verdad? El pan y el vino, pues está, cuando utiliza esas palabras, tomen y coman, esto es mi cuerpo, pues ahí está hablando de un sentido literal, no está hablando en un sentido simbólico, ¿sí? Entonces en algunas ocasiones sí habrá un sentido literal, pero en otras ocasiones habrá un sentido espiritual, y ahí se habla de, pues, una subdivisión, por ejemplo, un sentido alegórico, ¿sí? Ahí se habla, por ejemplo, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Entonces puede haber un sentido alegórico o también un sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo, ¿sí? Fueron escritos para nuestra instrucción. Entonces también tienen ese sentido moral, pero también un sentido anagógico, ¿sí? Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conduce hacia nuestra patria. Así la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste, ¿sí? Entonces también podemos ver este sentido, ¿sí? En varias ocasiones, algunas frases, algunas palabras, pues tienen un significado eterno. Muy bien. Los libros de la Sagrada Escritura, pues ya les había dicho, son 73, 46 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo. Ojalá nos sepamos también estos libros, ¿sí? Aquí vienen.
Yo hace mucho tiempo me los había aprendido de memoria, ¿verdad? Por ahí yo creo que todavía me los sé, pero más o menos. Hay que tenerlos pues al día, ¿eh? Entonces, pues saberlos. ¿Y quién puede interpretar auténticamente la Sagrada Escritura? ¿Sí? ¿Quién es el intérprete? Pues aquí también se habla eh, en estos números de que es pues el Espíritu Santo, pero también con la autoridad del magisterio de la Iglesia. ¿Por qué del magisterio de la Iglesia? Pues porque recordemos, nuestro Señor Jesucristo les dio este poder a sus discípulos, a sus apóstoles. Todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Nuestro Señor ha querido dar ese poder de servicio a sus discípulos y actualmente pues a sus sucesores, que son los apóstoles, y al Papa, ¿verdad? Los obispos en comunión con el Papa pues son quienes interpretan auténticamente la palabra de Dios. Así ha sido siempre y así será. Ellos han recibido el depósito de la fe y ellos buscan conservarlo. Bien, no es el objetivo ahora el de profundizar tanto en la Sagrada Escritura, porque esto ameritaría otro curso. Pero sí es importante que tengamos grande aprecio por la Sagrada Escritura, que amemos el pan de la palabra, que lo deseemos. Por ejemplo, hay muchos de ustedes que van a la Santa Misa, que pueden ahora, o que pueden virtualmente participar. Nosotros podemos pues alimentarnos de la palabra de Dios, de la liturgia de cada día, ¿sí? Es un alimento cotidiano. O cuando sistemáticamente también vamos leyendo la palabra de Dios. Entonces, por eso hablamos de que la Sagrada Escritura es el corazón de la espiritualidad de la Iglesia, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y su exponente será la liturgia, ¿sí? La liturgia en la misa, la liturgia de las horas, constantemente, pues aludirá a la Sagrada Escritura. Muy bien. Entonces, bueno, aquí decíamos, aquí se está exponiendo una teología espiritual sistemática que estudia una espiritualidad cristiana católica común según el carisma que sea. Bueno, aquí nada más haciendo énfasis, pues estamos buscando seguir una teología sistemática, ¿sí? Que sea común para todos. Es lo que estamos pretendiendo, ¿sí? Pero también vuelvo a repetir, no se trata de que un servidor quiera decirles todo, eso ameritaría mucho tiempo, ¿sí? Sobre todo de lo que se trata es dar unas pinceladas para suscitar hambre y deseo de seguir formándonos. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a las fuentes de la santidad, este tema tan importante. En la teología espiritual se habla de cuáles son estas fuentes de la santidad. El primer tema es la devoción al Creador. La devoción al Creador. Es muy importante el que tengamos en consideración este tema, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver que desgraciadamente ya muchas veces no se toca este tema, ¿sí? La creación y sobre todo la devoción al Creador, ese distinguir constantemente entre criaturas y Creador, ¿sí? ¿Quién es el Creador? Dios nuestro Señor. ¿Quiénes son las criaturas? Todo lo que es creado por Dios, todo lo que no es Dios, ¿verdad? ¿La Virgen María es criatura? Es criatura, claro, la criatura más perfecta, ¿verdad? Pero tú y yo y todo lo que existe, pues son criaturas, ¿sí?
Entonces esa distinción de creador y criatura es muy importante. Bien, Dios es el creador del cielo y de la tierra. Esta es la grande afirmación. Él es el creador del cielo y de la tierra. Esto vamos a escucharlo y verlo constantemente en la Sagrada Escritura. Segundo, Dios, en un acto totalmente libre, creó el mundo solo por amor. La causa que impulsó a Dios a crear fue el deseo de comunicar su bondad a las criaturas. Qué importante es esta sentencia, esta verdad. Dios no estaba obligado a crear el mundo, a crear el universo. Se dice que en un acto libre creó el mundo, ¿sí? Pero solo por amor también, ¿sí? ¿Y qué fue lo que le impulsó a crear? Pues fue el deseo de comunicar su bondad a las criaturas. Hay una frase que dice amor diffusivus sui en latín, que significa el amor es difusivo por naturaleza. El amor es difusivo por sí mismo, por naturaleza. Entonces, Dios nuestro Señor no es de que le faltaba algo y por eso dijo, voy a crear. A Dios no le falta nada, Él es perfecto. Nosotros somos los imperfectos, ¿sí? Pero Él, en un acto de amor supremo, quiso comunicar su amor, quiso hacernos partícipes a todos nosotros de su amor. Por eso existe la creación, en un acto de amor supremo. Bueno, esto es importante tenerlo en consideración. Ahora bien, número 3, el hombre es la cumbre de toda la creación. ¿Por qué se dice esto? Pues porque en la narración del libro del Génesis, de la creación, se habla cómo el hombre es la cumbre de la creación. Después de crear todo, al final viene el hombre. ¿Y por qué? Pues porque es creado a imagen y semejanza de Dios nuestro Señor. Nosotros somos la cumbre de la creación, somos lo más importante, en pocas palabras, ¿sí? El libro del Génesis utiliza otras palabras, unos géneros literarios, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas el mensaje que se nos quiere dar a entender es que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos importantísimos, estamos hechos a imagen y semejanza. Imagínate qué importancia tienes tú, qué importancia tengo yo, a imagen y semejanza de Dios. Y 4, Dios constituyó a Jesucristo como vértice de toda la creación. En la Sagrada Escritura se habla como, pues, Jesucristo, de alguna manera, pues es el vértice de toda la creación. Muy bien. Ahora bien, las criaturas. Hablábamos de que las criaturas son todo aquello que no es Dios nuestro Señor. ¿Los ángeles qué son? Cha-cha-cha-chan. Los ángeles también son criaturas. Son criaturas. Invisibles. También fueron creadas por Dios. Así que todos los ángeles, los buenos y los caídos, son criaturas. El enemigo, Satanás, es una criatura, no es Dios. Entonces, las criaturas hallan su bien obedeciendo al Creador divino. Y las autoridades constituidas en la familia, escuela, familia, ciudad, asamblea religiosa. ¿Qué es lo propio de una criatura? Pues obedecer. La criatura no está por encima del Creador. La criatura está llamada a obedecer. Si hay un acto importante que una criatura debe de realizar, es
la obediencia. Pero no es una obediencia de esclavitud, sino que la obediencia es lo que más le conviene a un ser libre realizar. Es lo que más le conviene, ¿sí? Porque si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y Él es nuestro creador y Él es nuestra meta, y al final de cuentas hacer su voluntad es lo más importante, y cuando yo busco que mi libertad haga su voluntad, sea lo más importante, pues entonces me estoy realizando y estoy siendo feliz. Es como el evangelio del miércoles pasado, de las bienaventuranzas. Uno es feliz cuando es pobre de espíritu. Uno es feliz cuando sufre por el Señor. Uno es feliz en esas bienaventuranzas. Y son unas paradojas, pareciera que son unas contradicciones. ¿Cómo uno puede ser feliz? Pero en realidad uno es feliz cuando se identifica haciendo la voluntad de Dios. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, en el fondo sí somos infelices. Podemos estar teniendo momentos de placer que a veces los queremos confundir y llamamos placer con felicidad, pero en el fondo no vamos a ser felices. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, en realidad siempre estamos vacíos. ¿Por qué? Porque no nos llena lo que estamos haciendo. Fíjense cómo estas verdades son muy importantes. Obedeciendo al autor divino y las autoridades también. Recordemos, cuarto mandamiento, ¿cuál es? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué está lleno un mandamiento esto? ¿Sí? Obedecer. Y constantemente nosotros también estamos obedeciendo. La autoridad en general, ¿sí? La autoridad siempre proviene de Dios. Es participación de la autoridad suprema que es de Dios. Por eso quien ejerce la autoridad debería ejercerla pues con espíritu de servicio y de amor, sabiendo que está participando también de la autoridad de Dios nuestro Señor. Un padre, una madre de familia debería ser más consciente de que está participando de la autoridad de Dios. Así es esto de la obediencia. Y nos vamos un poquito a lo que es la espiritualidad creacional en la Biblia y en la tradición. Espiritualidad creacional en la Biblia y en la tradición. Vemos cómo en el Antiguo Testamento, por poner una cita bíblica, ustedes van a ver en el libro de síntesis de espiritualidad católica, como hay varias citas. Yo aquí al menos cito una, Isaías 45, 18. Dios se revela como el creador del cielo. ¿Sí? Constantemente hay citas bíblicas donde hablan sobre Dios como creador. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo 11:25, el Señor del cielo y de la tierra. O por ejemplo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 24, los apóstoles invocan al Dios creador. Tú, Señor, al principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo los apóstoles hacen esta alusión e invocan al Dios creador. Tú, Señor, al principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Es decir, constantemente aparece en la Sagrada Escritura esa alusión a la creación de Dios. Dios crea. Pero también esto aparece también en la tradición.
En la tradición, la liturgia de la Iglesia invoca con devoción al Creador de todo, en la liturgia de las horas. La liturgia de las horas, acuérdense que es la oración de la Iglesia, la oración que se hace siempre, constantemente por la Iglesia y con el espíritu eclesial. Espero próximamente también explicar un poco cómo funciona la liturgia de las horas que existen, las laudes, las vísperas, las completas, el oficio de lecturas, las horas medias, etc. Son también una gran riqueza para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, por ejemplo, se habla aquí entonces de la tradición, constantemente también se hace alusión en la liturgia de las horas, pero San Francisco de Asís canta al hermano Sol. Quizá muchas veces hemos escuchado cómo San Francisco era un enamorado también de la creación, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque la creación es un reflejo también del Creador, Así es. Los santos saben descubrir cosas que para nosotros ya se nos hacen muy funcionales, como tenía que ser así. Y sin embargo, los santos profundizan en lo que a veces nosotros ya nos hemos rutinado. San Ignacio de Loyola habla de contemplar cómo Dios habita en las criaturas y en los elementos del ser, etc. Esto lo dice en los ejercicios espirituales número 235, ¿sí? Y hoy en día, esto es lo que también en el libro de Síntesis de Espiritualidad Católica se acentúa, es que se ha disminuido la devoción al Creador. Es decir, ya muchas veces la gente ya no agradece y dice, pues Dios es el creador del cielo y de la tierra, Él es el creador. Se ha perdido esta devoción. Con todo respeto, a veces de repente decimos, pues es que yo soy devoto de este santo y todo, estupendo, no hay ningún problema. Pero deberíamos también tener una devoción al Creador, devoción al Creador, devoción a Dios que creó el mundo, que creó el universo, que me creó. También deberíamos recuperar esa devoción. Y es una de las enfermedades más graves del cristianismo actual. Bueno, esto lo dice el autor también del libro. Espiritualidad creacional. El amor al Creador es un rasgo fundamental de la espiritualidad cristiana. Amar al Creador, ¿sí? Ser devoto de la creación significa amar al Creador. San Basilio dice, por ejemplo, nosotros amamos al Creador porque hemos sido hechos por Él. Claro, ¿cómo no lo vamos a amar? Pero también debe haber una admiración gozosa de la creación. Por ejemplo, en el Salmo 91, tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. ¿Verdad? Tus acciones son mi alegría. ¿Cómo no van a ser mi alegría? Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te quedaste extasiado por ver un paisaje, un atardecer, una mañana, las estrellas en la noche, la luna? ¿Cuándo fue la última vez? Y dijiste, Señor, gracias, tú eres el Creador. Debemos recuperar otra vez esa admiración por la creación. Y también la contemplación de la presencia de Dios en sus criaturas. Dios nuestro Señor se refleja en todas sus criaturas, comenzando por los seres humanos, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero también de alguna manera en los otros seres, ¿sí? Los animalitos, la naturaleza, en toda ella se refleja también al Creador.
Muy bien. Vamos a comenzar este segundo tema. Vamos a hacer una probadita nada más, porque sí es un tema un poco largo, pero bueno, vamos a empezarlo. La confianza en la providencia. ¿Por qué se ha hablado primero de la creación? Se ha hablado en primer lugar porque todo comienza ahí, de alguna manera, para nosotros. ¿Sí? Cuando Dios comparte su amor al crearnos, es cuando empieza también, pues, la historia del hombre. ¿Sí? Pero esa creación que Dios realiza no termina ahí. Dios pudo habernos creado y haberse olvidado de nosotros y haber dicho, bueno, pues ya los puse en la creación y ahora que se entiendan ellos. Y sin embargo, Dios no actúa así. Él está constantemente presente en sus criaturas. Por eso se habla de providencia, es decir, Él provee. Entonces, se habla también de que Dios conserva todo, que también es un mismo término para decir que Dios es providente. Y también Dios nos da el ser y el obrar, ¿sí? Entonces nos da el ser, pero de alguna manera también está presente en el obrar. Dios coopera en todo, en las criaturas no libres y en las criaturas libres. Ciertamente en las criaturas libres nosotros somos libres, pero de alguna manera Él puede actuar, ¿sí?, por causas segundas, ¿sí? Es decir, Dios nuestro Señor de alguna manera también actúa en nuestra vida, se hace presente con su divina providencia. Ciertamente Él siempre nos deja libres, pero también busca actuar por causas segundas, para que se pueda también realizar su plan. Dios con su providencia gobierna todo. Ningún suceso sorprende al conocimiento de Dios. Él lo conoce todo, ¿sí? No es de que, ay, pues esto ya le sucedió y Dios ni se enteró. No. Toda historia humana es providencial. Y esta cita es una cita que yo les recomiendo que se aprendan de memoria. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todo concurre al bien de los que aman a Dios. Todo concurre al bien para aquellos que aman a Dios nuestro Señor. Todo concurre al bien. Hasta inclusive aquellas cosas, aquellos pecados, aquellas acciones, aquellas tomas de decisiones que tomaste, pueden concurrir al bien para aquellos que aman a Dios nuestro Señor. Hablaremos del mal, pero aquí adelanto algo que es doctrina también sobre el tema del mal. Santo Tomás de Aquino explica: Dios nunca quiere el mal, Él lo puede permitir cuando va a sacar un bien mayor de ese mal. Entonces, Dios nuestro Señor es experto en sacar bienes, inclusive de los males. Pero también, por ejemplo, en toda la historia humana es providencial. Toda nuestra vida es providencial. Nada es de casualidad. Pensemos, por ejemplo, aquí mismo, bueno, en esta cita, todo concurre al bien de los que aman a Dios. Recordemos la historia de José. Se acordarán que sus hermanos, pues lo venden. Después él llega a Egipto, llega pues a tener un puesto muy grande, y en fin, sus hermanos pues llegan también a Egipto, etcétera, y pues gracias a él pues ellos obtienen los recursos que necesitaban, etcétera, etcétera. Es decir, inclusive también en estas situaciones así que uno dice, pues ¿cómo se hace presente la providencia? Pues
Dios nuestro Señor es experto en sacar bienes también de los males. Pero también la providencia divina es infalible, es decir, no se equivoca. Y en Isaías 46, del capítulo 10, del versículo 10 a 11 dice: lo he dicho y haré que suceda, lo he dispuesto y lo realizaré. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Él sabe lo que hace. Y la providencia sobre lo grande y lo pequeño. Esta providencia se da en los pequeños detalles, pero también en los grandes detalles. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, del 29 al 30 dice: en cuanto a ustedes, hasta los pelos de la cabeza están contados. Pues fijémonos también cómo su providencia está presente en esos detalles. Y prácticamente por aquí nos vamos a ir deteniendo. En esta providencia amorosa, no obstante el mal, es decir, su providencia se hace presente inclusive cuando hay males. Ya les adelanté lo que es la explicación del mal según la teología de Santo Tomás de Aquino. Dios nunca quiere un mal. Él lo puede permitir solamente cuando va a sacar un bien mayor. También el pecado de los hombres realiza indirectamente la providencia de Dios. Esto es lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la muerte de Cristo producida por causas segundas. ¿Verdad? Entonces ahí está. Indirectamente también, pues, la providencia de Dios nuestro Señor. Bien, pues aquí nos vamos a detener. Aquí nos vamos a detener. Y yo quisiera que puedas llevarte así como tarea lo siguiente. En primer lugar, son dos cositas muy sencillas. Dos cositas muy sencillas. La primera es que tengas ocasión durante 3 veces en esta semana, 2 o 3 veces, ¿verdad?, de poder contemplar la creación, ¿sí?, y de extasiarte en algún momento, ¿sí?, sea cuando el sol sale o cuando el sol ya se mete, o contemplando la luna, contemplando las estrellas. No sé, durante 3 momentos, ojalá tengas 2 o 3 ocasiones para contemplar un poco la creación y agradecerle a Dios y decirle: gracias, Señor, por el don de la creación. Gracias, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo también agradecerle por el don de la propia vida, ¿sí? Así como agradeces el don de la naturaleza, también agradecer la propia vida, ¿sí? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una pequeña tarea o ejercicio es escribir, pues algo muy sencillo, unos 5 renglones, algo así, 4 o 5 renglones. Un agradecimiento, una carta de agradecimiento a Dios por la creación, ¿sí? Un pequeño escrito, donde se lo diriges a Dios y le dices: gracias, Señor, por la creación del mundo, la creación del universo, gracias por mi creación, gracias porque existo, gracias por lo que tengo. Y si quieres también puedes citar la Sagrada Escritura, poner alguna cita bíblica también, y ojalá que esto nos ayude para agradecer a Dios, nuestro Señor, pues cada vez más el don de la creación, ¿sí? Entonces, sobre todo nos vamos a detener en este tema de la creación, y ya la próxima semana vamos a retomar el tema de la providencia, que va muy unido a la creación, ¿sí? Acuérdate, Dios crea, pero no se desentiende de lo que crea. Él continúa conservando sus criaturas, Él continúa
proveyendo a sus criaturas. Esto es lo que llamamos la providencia. Dios provee, y qué hermoso, que Dios esté siempre proveyendo de lo que necesitamos. Dios nunca nos deja solos. Esta es la conclusión para esta noche. Dios nunca te deja solo, no estás solo. Él siempre está contigo, Él siempre está velando por ti. Y aunque camines por cañadas oscuras, no temas, porque el Señor está contigo. Muy bien, queridos hermanos, pues nada más los dejo, que descansen, que pasen muy buenas noches, y pues vamos a hacer una pequeña oración y les doy la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Todo por Jesús, nada sin María. Que pasen bonita noche, que descansen.